Disponemos a inaugurar esta gran semana con esta celebración Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Queremos llegar por este medio a todos ustedes. La celebración de la Semana Santa de este año tiene un carácter de austeridad, más en familia, y que mejor que nos encontramos en nuestras casas, identificarnos con Cristo que se ofrece por cada uno de nosotros. Estos días santos que inauguramos sea para cada uno de nosotros propicio para acercarnos más al Señor, para fortalecer el espíritu de la familia y que cada uno de nosotros abramos nuestros corazones a la misericordia, a la bondad de Dios Todopoderoso que se manifiesta en Jesucristo, que toma la actitud de esclavo, no entra como el Rey poderoso, sino con humildad, con la sencillez. Todos estos acontecimientos sean motivo para que cada uno de nosotros vivamos con intensidad, con profundidad estos acontecimientos de nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y de caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual, el misterio de la Pascua, de la Pasión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz, por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que nos indica la liturgia de este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído y yo no me resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentí los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libra si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata, y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se pusieron a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Él respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va,
como está escrito de él, pero ay del que lo va a entregar al Hijo del Hombre, más valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y acercándose a los discípulos, los encontró dormidos, y dijo a Pedro: ¿no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por 3ª vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tumulto de gente, con espadas, palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: te saludo, maestro, y lo besó. Pero Jesús le dijo: amigo,
¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿han salido ustedes a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué terminaba todo aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y dijo: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho, mas aún yo les digo, desde ahora ustedes verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y le abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Al salir del portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercó los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro tú también eres de ellos, te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no lo conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo
se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, al ver que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y volvió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito echarla en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de los forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que los ponga en libertad? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: crucifícalo. Pilato insistió: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha,
y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, moviendo la cabeza: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: «A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era Hijo de Dios?». Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron las tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: «Elí, Elí, lama sabactani», lo que quiere decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: «A Elías llama este». Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús, dando un fuerte grito, exhaló el espíritu. Nos ponemos de rodillas. En esto, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrados: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos.
Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. El último engaño sería peor que el primero. Pilato contestó: ahí tienen ustedes la guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, quiero saludar en primer lugar y agradecer al canal de televisión JR 2, 14, JR 14. Ahí está nuestro amigo Rolly y nuestro amigo Néstor, que están transmitiendo esta Santa Misa por este canal. Pedimos al Señor que los bendiga también a ellos, que derrame una bendición sobre ellos. También pedimos que el Señor derrame su bendición hoy en este día santo que comenzamos esta Santa Semana. También vamos a pedir que el Señor bendiga a cada uno del personal que viene trabajando en favor de cada uno de nosotros para erradicar esta pandemia, por los militares, por las enfermeras, por la policía, y también me habían dicho que pidamos por el personal de servicio que trabaja todas las mañanas exponiéndose a esta enfermedad. Pedimos también por ellos y también por toda la feligresía que nos ve a través de este canal y también del Facebook de la parroquia. Decía el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, en el Domingo de Ramos: como cada año, dice el Papa, en el Domingo de Ramos nos conmueve subir junto a Jesús al monte, al santuario, acompañándolo en su ascenso. En este día, por toda la faz de la tierra y a través de todos los siglos, jóvenes y gentes de todas las edades lo aclaman gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero, ¿qué hacemos realmente cuando nos unimos a la procesión, al cortejo de aquellos que junto con Jesús subían a Jerusalén y lo aclamaban como el Rey de Israel? Se pregunta el Papa. ¿Es algo más que una ceremonia, que una bella tradición? ¿Tiene quizá algo que ver con la verdadera realidad de nuestra vida, de nuestro mundo?
Para encontrar la respuesta, debemos clarificar ante todo qué es en realidad, qué es lo que en realidad ha querido y ha hecho Jesús mismo en su ascenso al Calvario. Tras la profesión de fe de Pedro, ¿se acuerdan? En Cesarea de Filipo, en el extremo norte de la Tierra Santa, Jesús se había dirigido como peregrino hacia Jerusalén para la fiesta de Pascua. Es un camino hacia el templo de la ciudad santa, hacia aquel lugar que aseguraba de modo particular a Israel la cercanía de Dios con su pueblo. El pueblo podía encontrarse con Dios ahí en la ciudad santa, en Jerusalén. Es un camino hacia la fiesta común de la Pascua, memorial de la liberación de Egipto y signo también de la esperanza de la liberación definitiva. Él sabe, es decir, Jesús sabe que le espera una nueva Pascua. Ya no es la Pascua antigua, ya no es la Pascua que se van a inmolar corderos. Él es el Cordero. Él sabe que le espera una nueva Pascua y que Él mismo ocupará el lugar de los corderos inmolados, ofreciéndose a sí mismo en la cruz. Sabe que en los dones misteriosos del pan y del vino se entregará para siempre a los suyos. Les abrirá la puerta hacia un nuevo camino de liberación. Cristo hace un nuevo camino para liberar al hombre. Hacia la comunión, Cristo hace un nuevo camino, no solamente para subir en la cruz, sino que con la cruz, dice el Papa, abre una nueva comunión del hombre con Dios. Es un camino hacia la altura de la cruz, hacia el momento del amor, porque el amor es entrega. El fin último de la peregrinación es la altura de Dios mismo, a la cual Él quiere elevar a cada ser humano, a ti y a mí también. Nuestra procesión de hoy, que en realidad no lo hemos hecho por esta crisis que estamos viviendo cada uno de nosotros, pero ha sido simbólicamente nuestra procesión por eso de hoy quiere ser imagen de algo más profundo, imagen del hecho que junto con Jesús comenzamos la peregrinación por el camino elevado hacia el Dios vivo. Cada uno de nosotros, cada uno de ti, de los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de este canal, cada uno de nosotros también caminamos con Cristo hacia la cruz, hacia el camino elevado de Dios, dice el Papa. Se trata de una subida. Es el camino al que Jesús nos invita. Pero ¿cómo podemos mantener el paso en esta subida con tantas dificultades, con tanta pobreza del hombre, con tanto pecado que no lo dejan elevarse hacia la cruz? No sobrepasa quizás nuestras fuerzas, dice el Papa. Sí, está por encima de nuestras posibilidades.
Desde siempre los hombres están llenos, y hoy más que nunca, del deseo de ser como Dios, del deseo de ser como Dios, el pecado del paraíso, de alcanzar esa misma altura de Dios. En todos los descubrimientos del espíritu humano se busca en el último término obtener alas para poderse elevar a la altura del ser. El hombre quiere ser infinito, dice el Papa, para ser independiente, para ser el totalmente libre. Que viva la libertad, dice el Papa Francisco. Pero una libertad mal empleada. Se busca en último término obtener alas para poderse elevar a la altura del ser, para ser independiente, totalmente libre como lo es Dios. Son tantas las cosas que ha podido llevar a cabo la humanidad. Tenemos la capacidad de volar, de podernos vernos, escucharnos y hablar de un extremo al otro del mundo. Hemos avanzado en la tecnología. Sin embargo, dice el Papa, la fuerza de gravedad que nos tira hacia abajo es poderosa. Junto con nuestras capacidades, no ha crecido solamente el bien, también han aumentado las posibilidades del mal, que se presentan como tempestades amenazadoras sobre la historia del hombre. También aparecen nuestros límites. Basta pensar en esta catástrofe de hoy que estamos viviendo, en esta pandemia que nos han afligido y siguen afligiendo y sigue afligiendo a la humanidad. Los santos padres han dicho que el hombre se encuentra en el punto de intercesión entre dos campos de gravedad. Ante todo, está la fuerza que lo atrae hacia abajo. ¿Y cuál es esa fuerza que lo atrae hacia abajo? Dicen los santos padres. Hacia el egoísmo. Esa gravedad, esa fuerza de gravedad que tiene una potencia que lo atrae hacia el egoísmo, hacia la mentira, hacia el mal. Y la fuerza de gravedad del amor de Dios. Dos fuerzas. La fuerza de gravedad que me atrae hacia abajo, esa fuerza del egoísmo, dicen los santos padres. Esa fuerza de la mentira y del mal, la fuerza del pecado, la fuerza de la debilidad, la fuerza de sentirme pequeño, frente a este virus que me puede llevar a la muerte. Las dos fuerzas de intercesión. Y la otra fuerza, dicen los santos padres, es la fuerza de gravedad de Dios. La fuerza del amor de Dios. El ser amados de Dios, el sentirme profundamente amado de Dios, dicen los santos padres. Y la respuesta de nuestro amor que nos atrae hacia lo alto. El hombre se encuentra en medio de esta doble fuerza de gravedad. Y todo depende del poder escapar del campo de gravedad del mal y ser libres, de dejarse atraer totalmente por esa fuerza de gravedad de Dios que nos hace auténticos, que nos eleva y nos da la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad, dice el Papa.
Vamos a pedir al Señor que en esta Semana Santa que comenzamos hoy nos pueda atraer más esa fuerza de gravedad, de sentirme amado de Dios, de saber que Dios viene a liberarme hoy de mis esclavitudes, de mi pobreza, de mi debilidad, de mis esclavitudes que cada uno de nosotros tenemos. Ave María Purísima. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo, mediador nuestro. Por la Iglesia que sufre en sus miembros y que hace suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, apurando el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumpla en nuestra vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de ustedes, por sus intenciones, que nos siguen por este medio, Dios Todopoderoso, colme sus expectativas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado,
Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía,
Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llena de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los que nos siguen por este medio pueden hacer la comunión espiritual.
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo le has dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Quiero agradecer nuevamente al canal de televisión JR 14. Muy bien. Por transmitir esta Santa Misa. Que el Señor les bendiga y bendiga también a todos aquellos que nos han seguido a través de este medio, esta Santa Misa. Que Dios les bendiga y nos encontramos a las 6 de la tarde en la Santa Misa que tendremos también. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Deseamos a todos ustedes buen comienzo de la Semana Santa. Hoy que inauguramos con esta celebración, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, también buen almuerzo en familia. Virgen